Poetas insurgentes, la dignidad rebelde apuntando a sus cabezas. Temen aquel que no claudica ante su juego, a la que no se pone de rodillas con su credo. No más pies, no más pies, régimen de aislamiento. Quien más da la cara la lleva tapada y desenmascara su falsa democracia. Juicios por ideales, traiciones sindicales, reprimen luchas sociales como als bastones de gracia. Y no prohíben homenajes a Franco, pero si a quien dio la vida porque cambiase algo, la Audiencia Nacional, Tribunal Criminal Fascista. Dime, ¿quién te defiende del policía con detenidos muriendo en comisaría? Y si van a por más, lo que harán es que nadie más quiera callar. Y en la próxima marcha d'antorxes el Parlamento prenderà. I la justícia serà poesia per la classe obrera el dia que s'asfixi Wert amb una senyera. I cridarem que per Nadal les volem a casa, que una vaga general es mori Jordi Arassa. Enemic comú sense fer-hi distincions, que caiguin els murs de les presons. Solidaritat amb els solidaris, llibertat als presos revolucionaris que van entrebancant el camí del proletari. La seva repressió no infunda por, un cor contestatari, que el coratge de la lluita mai els abandoni, que el desig de canvi avui sigui notori, que la unitat sigui el motor i no mori, no honori, rere el fum la nostra classe reaccioni. Solidaritat amb els solidaris, llibertat als presos revolucionaris que van entrebancant el camí del proletari. La seva repressió no infunda por, un cor contestatari, que el coratge de la lluita mai els abandoni, que el desig de canvi avui sigui notori, que la unitat sigui el motor i no mori, no honori, rere el fum la nostra classe reaccioni. Entonces, en España la lucha por la amnistía siempre ha sido importante desde el año 39, lógicamente por las propias características y la naturaleza política del Estado español desde su mismo origen. La lucha por la amnistía no solamente ha sido la más importante de las batallas de los antifranquistas en contra del régimen político, que se impuso durante una guerra civil que duró 3 años y durante toda la etapa del régimen mientras vivió el criminal Franco, es decir, aproximadamente durante unos 40 años. La lucha por la amnistía fue la más importante de todas las batallas políticas, de todos los antifranquistas, y fue la más larga. La lucha por la amnistía fue también importante porque fue el elemento que generó el cemento, el pegamento que generó la unidad de todas las organizaciones antifranquistas. No solamente ahora, sino que también en la época del franquismo las organizaciones estaban divididas en partidos políticos, en ideologías, en distintos tipos de movimientos, pero había un elemento de confluencia que siempre fue la lucha por la amnistía. Y esto no solamente en el franquismo, sino que ya desde el Frente Popular, desde las elecciones de febrero de 1936, si el gobierno del Frente Popular ganó las elecciones fue gracias a que la consigna fundamental del Frente Popular fue la amnistía para los presos políticos. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones revolucionarias, todas las organizaciones antifascistas, todas las organizaciones populares no admiten y no han admitido nunca la existencia de presos políticos. De manera que si hoy hay alguna organización, o ha habido antes una organización, o hay en el futuro organizaciones que no luchen por la liberación de los presos políticos, es porque no son organizaciones antifascistas. Y esto hay que dejarlo muy clarito desde el principio. Hasta tal punto que en las elecciones de febrero de 1936, incluso los anarquistas, que son reacios a este tipo de participación electoral, es decir, que siempre se han posicionado por la abstención, llamaron a votar al Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. La lucha por la amnistía dejó de ser importante en la transición, también por unas razones que hay que analizar y que hay que poner encima de la mesa y ponerlo muy clarito. Muy clarito. El por qué un movimiento que había sido tan importante dejó de ser tan importante. Pero aquí hemos venido a hablar de la amnistía y hay que contar la traición de todas esas organizaciones en la transición en lo que concierne a los presos políticos. Y la traición consistió, no la traición a mí,
O sea, yo en la transición no me sentí traicionado por todos aquellos que abandonaron la lucha por la amnistía. ¿Por qué? Porque yo, como no esperaba nada de todo ese tipo de organizaciones, pues no me sentí traicionado. El problema de todas esas organizaciones es que se traicionaron a sí mismas. Se traicionaron a sí mismas, sus propios principios. Y, por supuesto, a las personas que confiaban en esas organizaciones, que militaron en esas organizaciones, que pasaron años de cárcel por militar en esas organizaciones, etcétera, 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 etcétera. Traicionaron. Traicionaron a sí mismos y traicionaron la lucha por la amnistía. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando se legalizaron determinados partidos políticos, que no se legalizaron todos, es mentira que en el año 1977, en las elecciones del 15 de junio, se le habían legalizado los partidos políticos, pero se legalizaron algunos. Algunos sí se legalizaron, es verdad, y otros no se legalizaron y otros no se han legalizado nunca. Y en este país, cuando se legalizaron determinados partidos políticos, dicen, muy bien, yo ya tengo lo mío, ahora tú te quedas ahí, te quedas en la estacada. Eso lo hizo el Partido Socialista. Y cuando se legalizó el Partido Comunista, hace 70 años, dijo, ah, qué bien, a mí ya me han legalizado y todos los demás os quedáis en la estacada. Y dejaron en la estacada a todo el mundo. Y con los presos políticos hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. En las elecciones, lo voy a contar, en las elecciones de 15 de junio de 1977 hubo aproximadamente unas 300 organizaciones políticas que pidieron ser legalizadas. De esas 300 organizaciones, el gobierno solo legalizó 100. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué tipo de organizaciones eran las que no fueron legalizadas? Bueno, pues por ejemplo, organizaciones como Esquerra Republicana de Cataluña. Para que veáis cómo se hicieron aquellas elecciones, qué tipo de organizaciones no fueron legalizadas, es decir, se legalizó el PC y no se legalizó Esquerra Republicana de Cataluña. Y en este país, cuando se legalizaron determinados partidos políticos, dicen, muy bien, yo ya tengo lo mío, ahora tú te quedas ahí, te quedas en la estacada. Eso lo hizo el Partido Socialista. Y cuando se legalizó el Partido Comunista, hace 70 años, dijo, ah, qué bien, a mí ya me han legalizado y todos los demás os quedáis en la estacada. Y dejaron en la estacada a todo el mundo. Y con los presos políticos hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. La ruptura de la solidaridad antifascista es eso. La ruptura de la unidad, de la solidaridad, dejar a todo el mundo en la estacada. Lo que no ha hecho nunca en ningún país, ninguna organización con un mínimo de dignidad. De dignidad, fijaros ya, o sea, a qué extremos tenemos que llegar, ¿no?, para explicar este tipo de cosas. De dignidad. Porque aunque a mí me legalicen mi partido, si hay otros partidos que no están legalizados, yo exijo la legalización de todos los partidos políticos. Y si a mí me sacan a mis presos políticos, yo exijo la liberación de todos los presos políticos. Yo no admito que haya presos políticos. Y yo no soy solidario porque a mi hermano le hayan detenido, a mi vecino le hayan detenido, a mi compañero de trabajo le hayan detenido, porque eso es una obligación. Yo estoy obligado con mis familiares, con mis vecinos, con mis amigos, con mis camaradas, a pedir su liberación. La solidaridad empieza cuando yo digo, quiero que salgan todos los presos políticos. Los que son mis camaradas y los que no son mis camaradas. Aquella gente con la que me llevo mejor y aquella gente con la que no me llevo. Eso es la solidaridad. Bueno, pues eso es lo que no existió en la transición. De manera que todo ese tipo de organizaciones, cuando sacaron a sus presos, decían, ya han salido todos los presos políticos y los que se quedan dentro es que no son presos políticos, son terroristas. Terroristas, o sea que de la noche a la mañana los presos políticos que se quedaron encima, que se quedan dentro, se quedan con el cartelito de terroristas. Qué cojonudo. Estupendo. ¿Por qué? Pero claro, eso ya no es solamente un problema del Estado, ¿no? Que es que siempre achacamos toda la responsabilidad a que el Estado reprime, a que la policía no sé qué, a que los jueces no sé cuántos, a que se han aprobado estas leyes o las otras leyes. Pero ¿qué pasa con todos esos que son cómplices de esa represión? Y que colaboraron con el Estado
y que participaron en el Estado acusando a los que se quedaban dentro de la cárcel de que es que en realidad ya no son presos políticos, son terroristas. Eso fue lo que ocurrió en la transición. Lógicamente, si se rompe la unidad, se rompe la solidaridad y se justifica todo esto con que ha habido un cambio de régimen. Antes había una dictadura, la terminología que utiliza la gente normalmente. Bueno, es que antes había una dictadura, pero es que ahora es una democracia. Y entonces, como ha cambiado esto, ahora vamos a hacer una cosa distinta a lo que hacíamos antes. Eso es la justificación del colaboracionismo de todas esas organizaciones en lavar la cara a todo ese cambio político, ¿no? Ese remozamiento del viejo Estado franquista. Y lo que los convierte, en última instancia, repito, en cómplices. La represión no sería posible si no hubiera cómplices. Gente que acompaña, organizaciones, colectivos, movimientos que acompañan, que aplauden y que jalean la represión política, la persecución. Yo creo que 40 años después, han pasado 40 años desde la legalización del PC, van a ocurrir 40 años de las primeras elecciones democráticas, en la cual, repito, 2/3 partes de las organizaciones políticas no fueron legalizadas, pero siguen llamándole elecciones democráticas. Vamos a ver, ¿ha habido más libertades? ¿Se ha ampliado el terreno de las libertades? ¿Hay menos represión ahora que antes? ¿Hay menos torturas? ¿Ha desaparecido la tortura? Yo creo que es un buen momento para hacer un balance, ¿no? Mi opinión sobre estos 40 años es mentira. En este país no hay libertad. ¿Por qué no hay libertad? Porque la libertad no es para unos o para otros. Vuelvo al planteamiento que he hecho desde el principio de la amnistía y el mismo que hago de los presos políticos, de la legalización de los partidos políticos, que si hay partidos políticos que no son legales, que no pueden actuar legalmente, si hay reuniones que se prohíben y si hay manifestaciones que acaban a palos, es que es de cajón de madera. No basta que yo me pueda manifestar. Si yo convoco una manifestación y me la legalizan, siempre me puedo manifestar, pero es que hay otras personas que están convocando manifestaciones y acaban a palos. ¿Por qué en este país, si vais a una manifestación en cualquier otro, veréis una cosa completamente distinta? Yo no entiendo por qué cuando se convoca una manifestación, en el punto donde va a empezar la manifestación, antes de que lleguen los manifestantes, están los antidisturbios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Están para defender a los manifestantes? El derecho de manifestación es un derecho constitucional, fundamental de todas las personas. ¿Hay alguien aquí que crea que la policía, los antidisturbios, están en una manifestación para proteger a las personas que quieren, que ejercen su derecho a manifestarse? ¿Hay alguien que lo crea? ¿O es todo lo contrario? ¿O están para intimidar, para que la gente no vaya a las manifestaciones, para fichar a los que van a las manifestaciones? ¿Por qué? Vas a Bruselas a una manifestación y no ves policía. No ves policía. ¿Pero por qué tiene que haber policía en una manifestación? Antes de que empiece. Y en manifestaciones en las que igual no hay ningún conflicto ni ningún problema. Bueno, durante estos 40 años, hay que decirlo también, ha habido personas que no admitieron, que dijeron desde el principio, todo esto es un fraude, todo esto es una mentira, todo esto es un engaño, y se han pasado 40 años en la cárcel. 40 años en la cárcel. Y entonces, lógicamente, como consecuencia de que eso era mentira, de que esto no es que nunca se haya ampliado el campo de las libertades, sino que en el futuro tampoco va a ser así, hay más represión. Ha habido más represión. Ha habido más represión en la etapa llamada democrática que en la etapa franquista. Ha habido más represión en la etapa democrática que en la etapa franquista, que es que la gente se cree que solo que Franco reprimía más o reprimía... No, ha habido más represión en la etapa democrática que en la etapa franquista. El franquismo no ha conocido organizaciones como los GAL, por ejemplo, que actuó en los años 80 y que cometió 30 crímenes. Eso en el franquismo, en la posguerra, te llevaban a un pelotón de fusilamiento y te mataban claramente y sabías quién te mataba. Los GAL, ¿quién ha matado a esas 30 personas? ¿Quién?
Hay más detenciones hoy que en aquella época. Hay más presos hoy, pero 10 veces más presos hoy que en los años 60, por ejemplo, que hace 50 años. Y cuando hablo de presos, no hablo de presos políticos, hablo de presos, de todo tipo de presos. Hay más cárceles, hay peores cárceles, cárceles más modernas que las antiguas cárceles franquistas, donde se podía hacer una vida común y tenías a tus compañeros al lado. Hoy eso no lo tienes. Existe la política de dispersión, de que si tú eres catalán, vas a ir a cumplir condena a Huelva. Esas cosas no existían en la época franquista. Entonces, llevamos 40 años de mentira, y 40 años en los cuales los cómplices de esa mentira son los auténticos responsables de vestir el muñeco, de darle esa apariencia de democracia, de participación, de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. El replanteamiento de la amnistía traído a la actualidad no significa que lo que se pretenda con esta lucha sea sacar a los que ya están presos en las cárceles. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay que sacar a esos presos que llevan 10, 20, 30, 40 años de cárcel. Por supuesto que sí. Eso sí es la amnistía. Pero la amnistía es también impedir que haya más presos políticos. Es decir, que las cárceles se vuelvan a llenar otra vez de personas perseguidas por sus ideas políticas, por su lucha política, por su militancia política, etcétera, 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 etcétera. La amnistía no es solamente una consigna para el pasado, sino que es una consigna para el futuro. De que la represión política es política no porque va dirigido contra unos o contra otros, sino porque va dirigido contra todos. Y cuando digo contra todos, digo contra todos. Y vuelvo otra vez a que yo personalmente no voy a admitir que vuelva a ocurrir otra vez lo que ocurrió durante la transición, donde se dejó a gente en la estacada. Y ha habido una época en la cual que, como consecuencia de la expansión de la represión, expansión injustificada hacia movimientos sociales, movimientos reivindicativos, etcétera, que ya no se justifican con el problema de Euskadi, la lucha armada, PCR, Grapo, etcétera, han empezado a hablar de una amnistía social, como volviendo a replantear otra vez que nosotros nos han metido en la cárcel, pero no nos confunda usted con esos que son unos terroristas. Entonces, amnistía para nosotros sí, pero para esos, ¿no? Esa gente ha tratado, afortunadamente, toda esa corriente se ha cortado, ¿no? Pero durante un tiempo trataron otra vez de volver a dividir al movimiento y decir nosotros somos los buenos y estos son los malos, que se pudren en la cárcel, ¿no? Ese tipo de cosas no se debe admitir. A los titiriteros los metieron en la cárcel y lo han contado ellos. Una cosa muy curiosa para pensar un poco, ¿no? Para darle a la cabeza. Lo que más les indignó a los titiriteros es que cuando llegan ahí a la cárcel, el funcionario les dice: pero claro, como ustedes están presos por terrorismo, entonces hay que aplicarles el régimen FIES y tienen que usted... ¿Cómo por terrorismo? ¿Cómo? ¿Por terrorismo? Sí, claro. Y tenía razón, el que tenía razón no eran los titiriteros, era el funcionario de prisiones. La persona que ejerce su derecho a la libertad de expresión, como son los titiriteros, no está criminalizada por un delito de opinión. Entra a la cárcel como terrorista. ¿Entiende esto? Es decir, es un terrorista. En España la gente que ejerce su derecho a la libertad de expresión es un terrorista y tiene el régimen carcelario, tiene el régimen penitenciario, va a la Audiencia Nacional, es juzgado como si fuera el último comando de ETA. Pero quiero que todo el mundo tenga claro, primero, que la lucha por la amnistía no es por unos o por otros. La lucha por la amnistía es por todos y para que no entre más gente en prisión en este país por ejercer sus derechos
a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación. Eso es la lucha por la amnistía. Repito que no es por unos y no es por otros. No es por ETA, no es por el País Vasco, por la lucha armada. El que se lo plantea así es que no ha entendido nada. De verdad, no ha entendido nada. La lucha por la amnistía no es por los míos. La lucha es por los míos, por supuesto, por los tuyos, por los de este, los de este, los de este, los de este y los del otro. Y cualquiera que tenga presos políticos, gente represaliada por la lucha que está llevando a cabo. La existencia de la represión de presos políticos, de detenidos, de torturas, es consecuencia del mismo problema. Y el problema no es la persona que ejerce sus derechos. El problema de la represión no es la gente que lucha. El problema de la represión es la represión misma, es el Estado que reprime a la persona que lucha por sus derechos. El problema de la represión es un problema del Estado. ¿Por qué? Porque no es solo un problema de la policía. ¿Por qué? Porque no es solo un problema de los tribunales, no es solo un problema de la Audiencia Nacional, porque en España existe un Tribunal Supremo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo no está implicado en la persecución de todas esas personas que escriben un Twitter, y el Tribunal Constitucional no está implicado en la condena a todas esas personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión escribiendo en un Twitter. ¿La represión de todas esas personas no es consecuencia de la legislación que se ha aprobado en este país? Legislación que se ha aprobado por consenso, es decir, que no es un problema de que haya un gobierno del PP, sino que es un problema de pactos antiyihadistas, pactos antiterroristas y pactos de no se sabe qué. Y de la gente que se calla. Y el problema de la amnistía es un problema político y es un problema de la lucha contra el Estado, porque la Constitución, como consecuencia de la batalla que ha habido en este país contra el franquismo y como consecuencia del éxito del movimiento antifranquista en sacar a un puñado de presos políticos, prohibió en la Constitución que el gobierno concediera indultos generales y amnistías. Artículo 61 de la Constitución. De manera que quien luche por la amnistía no es una lucha humanitaria, es una lucha en contra de esta Constitución que prohíbe la amnistía. Ràbia, cada dia más rabia. Puja el micro, sisplau. Cada día más rabia, pero la canalizamos mejor. No quiero autodestruirme, quiero destruir al sistema que nos condena a una vida de mierda. Puja una mica el micro, sisplau. Lo llego a saber y jamás hubiera probado lo que me alejó tanto tiempo del camino adecuado. Sin conocer a quien guiara, solo textos de Guevara, como las maras y el Majara con la muerte al lado. Chicos Zara me miraban como un extraterrestre. Me dije encontraré mi lugar, cueste lo que cueste. Y así fue tras años más vacío que los orgasmos de un putero. Nos sentimos viejos siendo críos, de duelo tirando dinero de curros basura, queriendo viajar a las alturas estrellados contra el suelo. Hoy ya solo quiero no perder de vista la meta que no vi reflejada en ese cristal. Ya no me despistan tentaciones en callejones, ni aunque la frágil felicidad me abandone. Quise limpiar la tristeza de la infancia con ron, pero aún más me ensució con todos mis marrones. Un choque más ya no me mata, me hace fuerte. Ya no me de las revueltas de la bata, estoy en otra plata. Las balas de plata mataron al hombre lobo. La droga ya no es grata, no fuimos bobos. Ahora me divierte salir a emborracharme, despertarme tarde. Entendí que esa es la mierda que lleva un cobarde. Rabia arde en cada par de frases que mi rap reparte. Ya no busco esquinas para colocarme. Aprendí a escaparme, aprendí a estar solo. Mi ángel de la guarda es un mongolo con un colo con alcohol. Lo pierdo todo, a mi madre, a mi parienta. Historias del pasado que el presente la reinventa y se mienta a pasar las horas lentas cuando no hago nada y cumplir los 30. Sabiendo que no lo he hecho todo, lo llego a saber y me quedo en la placenta. A ver si se ausenta el precio que pone un apodo. Rabia, cada día más rabia, rabia, cada día más rabia, rabia. Hay que dirigirla bien. Odio verme siempre reflejado en ese cristal y saber que todo siempre va a acabar tan mal. El final se aleja, eso yo ya lo sé.
luna nueva. Algo malo está pasando, voy andando por la calle preguntando cuánto queda. Ya no le miro el culo a las chicas del supermercado, eso es de desviado como el ojo de Fernando Trueba. Ya no quiero pillar un litro ni ser el de antes. No me siento un rey, ya no quiero cazar elefantes. He visto 1000 farsantes constante de amantes y de mierdas que algunos trafican. No me aguantes por compromiso ni me adules, por saber que tengo 10 maquetas en el YouTube. Cuando un lunes sales a la calle y nada te sorprende, saben las personas lo que son y lo que mienten. Gente, tenemos que ser fuerte hasta la muerte. Gente, Queremos que despierten mentes. me alegro de verte sin prisa pero sin miedo. Podemos, no hace falta para saber que puedo. Cuando no sabíamos lo que las facturas estresan, cuánto cuesta poner un puto plato en la mesa, nos poníamos ciegos para no ver el futuro negro que nos dejaba el gobierno títere de la gran empresa. Pero sin casi protestar hacíamos lo que querían, costó asumirlo en el filo de malas compañías. Tu lema es Dolce Vita, chica, pero te mientes si no nos dejan ni vivir un digno presente. De escribir rimas escondidas al fondo de clase, con más pena que gloria ser escuchado en Colombia. Algunos dejan su vida en raves, yo subo la nave de tu pelo que sabe lo que anhelo cuando hasta el aire agobia. Cuántas noches perdidos el desamor marcó, sin ver más camino que la autodestrucción. Pero aquellos tiempos pasaron, dirijo mi rabia mejor, porque contra el Estado eterno odio y rencor. Rabia es rabia, rabia es rabia. Cada día más rabia. Odio verme siempre reflejado en ese cristal Y saber que todo siempre va a acabar tan mal. El final se aleja, eso yo ya lo sé. Se trata de dirigir bien la rabia, no contra nosotros, sino contra el Estado. Eso aprendimos, hermano. Bueno, en Madres, la verdad es que pensamos que siempre ha habido represión, ¿no? La represión no es una cosa de ahora, siempre que ha habido disidencia y hay disidencia, hay represión. Que los presos políticos y las presas políticas no es una cosa de este siglo, que aquí no hace falta que lo diga porque lo sabéis muchísimo mejor que yo, mucha gente, que presos políticos ha habido siempre y ha sido por eso, pues por ser disidentes de este sistema, ¿no? Y por su ideología, por supuesto, claro. Y esto o sea, lo hemos visto, o sea, porque el sistema, este sistema capitalista, nosotros lo que hemos analizado, que en esa época que digo del estado, del mal llamado estado de bienestar, pues la gente el sistema se inventó que de pronto en la clase obrera, pues dejamos de ser clase obrera, o sea, según ellos. Éramos clase media y todo el mundo hablaba, yo no sé, supongo que lo recordaréis la gente de mi generación, yo me acuerdo que todo el mundo, no, que yo soy de clase media. ¿Qué leches? Tú no eres de clase media, tú eres de clase obrera de toda la vida. ¿Qué me estás contando? Si curras como yo, estás explotada como yo. Pues no, eran de clase media y la gente se lo creía. Entonces, al que nuestros hijos fueran disidentes porque eran antifascistas, porque militaban en sitios, yo qué sé, como la Red Esquina o la Coordinadora Antifascista o en sitios así, pues es que algo habrían hecho. Porque es que se vivía muy bien. Si éramos clase media, ¿qué hacen estos niños? ¿No? Y la verdad es que lo vivíamos en absoluta soledad y muchas veces en contra también incluso de nuestro propio entorno más cercano, que decían, pero bueno, estos niños ¿qué hacen? Que te van a buscar la ruina. Pues no, pues es que están luchando. Si somos de clase obrera y hemos parido hijos de la clase obrera, ¿qué leches quieres que sean? Ahora, pues son clase obrera, evidentemente, y luchan contra este sistema. Y esa gente, además es que esa gente que nos decían este tipo de cosas era gente que no sabía o no quería saber los presos y las presas que había en esa, como lo que dices, la democracia, ¿no? Esa transición modélica, pacífica, y no querían saber o no sabían que ha habido más de 500 muertos o asesinados, ya sea por el Estado o dentro de las cárceles. O en las calles por las bandas fascistas y nazis que están al servicio del Estado, o por la propia policía, o sea, de diferentes maneras. ¿Por qué no nos aniquilan? Porque nos necesitan. Así de sencillo. ¿Quién produce si no? Pero sí que se atreven a aniquilar a parte de esa población, que es la parte de la gente que lucha. Luego, bueno, y que las aniquilan, pues eso, pues encarcelándolos, torturándolos. Lo que habíamos vivido
porque nos ha tocado vivir parte del franquismo y luego la transición esta modélica, pues la verdad es que ya hartas de ver encima que a nuestros hijos les iban a hacer, o sea, les estaban haciendo lo mismo, pues, y sobre todo el detonante fue el asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar, que por cierto este año hace 10 años del asesinato. Ahí fue cuando decidimos organizarnos como madres. Por eso, porque siempre habíamos estado solas, cada una no lo guisábamos y no lo comíamos como podíamos, porque estaba muy mal visto, claro, que tu hijo fuera así. Y entonces el asesinato de Carlos, por desgracia, fue lo que hizo que nos uniera. Por desgracia digo porque lo asesinaron. Hizo que nos uniéramos a su madre, varias de nosotras, y formamos una asociación con otras personas antifascistas. Y entonces pues intentamos tirar para adelante, hacer verle, porque es que de verdad en esa época es que la gente no se creía lo que pasaba, no se creía que había gente en las cárceles, no se creía la represión que se sufría. Entonces queríamos hacerlo ver, ¿no?, al mundo, que el asesinato de Carlos, o sea, empezando por ahí, no había sido ninguna reyerta, sino que era por cuestiones ideológicas, pues quisimos hacer ver lo que estaba pasando. Lo que pasa que, pues, no sé por qué no tuvimos suficiente éxito, ¿no? No sé, no salimos a la luz así mucho, ¿no?, como hubiéramos querido. Y fue cuando empezamos a plantearnos, de las madres que estábamos ahí, pues Mavi, la madre de Carlos, Elena, la madre de Alfon, y yo, sobre todo, pues empezamos a andar más, ¿no?, a ver qué otras madres qué podíamos hacer. Entonces fue cuando se nos ocurrió hacer de Madres contra la Represión. Y entonces, lo que sí vemos, y es porque somos un colectivo muy jóvenes, aunque seamos gente mayor, la mayoría, hay alguna gente más joven también, pero la mayoría somos mayores, sí que vemos que somos pocas, que es una reivindicación que la tiene que encabezar una organización con más capacidad que nosotras, como he dicho antes, somos de nuestro padre y nuestra madre, consensuamos las cosas, pero no tenemos la formación política que pueden tener otras organizaciones que sí que la tienen, que vemos que se necesita experiencia y capacidad para encabezar esto, que hay que crear un movimiento en concreto que coordine y que inculque la necesidad que ante la mayor represión, así que inculcarlo en la población, que ante la mayor represión, que además se avecina, hay que luchar más por lo de la amnistía, porque vamos a terminar aquí todo Dios en la puñetera cárcel. Entonces, sí que lo que queremos es sacar, primero, vemos la necesidad de sacar a nuestros presos y nuestras presas, porque son de nuestra clase, y a los enfermos y enfermas primero, y sí que también se nos plantea que no sabemos qué hacer, qué hacer para sacarlos hasta que llegue la amnistía. Nos parece terrible que no estén cumpliendo las leyes, y como decía Pepito, y es verdad, en presos y presas que están enfermas que están muriendo y que no los sacan, y que no están cumpliendo sus propias leyes. Y estamos en eso, de verdad, no sabemos un poco cómo hacerlo. Entonces, sí que estamos dispuestas a luchar por ello y estamos abiertas a hablar, ¿no? A que alguien que encabece esto, apoyarlo y a debatirlo en nuestra organización, por supuesto. Y luego una cosa también que tenemos muy clara es que tenemos que disolver, tenemos que pedir la disolución de la Audiencia Nacional, y que nosotras pues que queremos luchar, queremos resistir y queremos vencer. Y nada más, si queréis luego preguntar algo. Días en los que mando todo a tomar por saco, tato. Dice,
Amor al oprimido, días en los que mando todo a tomar por saco. Dato, con memoria histórica la esperanza rescato. Borregos comparando a David con Goliat. Quieren olerse las intenciones, carecen de olfato. Revolución cultural no es un campeonato. Sin querer pisaros yo os piso y sin zapatos. No es por diversión si nos vemos forzados a romper platos. Más Carmen Cayetano y menos Ana Mato. Hasta cerrando mi boca la suya dilato. Sincero, pero a la policía ni un dato. Tintero lleno de amor, desamor y desacato. Soltero, pero enamorado a cada rato. Tiremos la carga si nos trata como a yegua. Sin pelos en la cabeza ni pelos en la lengua. Porque estos de causas no menguan. Dile a tu vecino, el policía, que no hay tregua. Dile a tu Dios inexistente que desaparezca. Que nunca tuve presente nada que se le parezca. Mis letras no son frescas ni puta mierda de esa. Yo grito las verdades que nos oculta quien gobierna. En defensa de nuestro bando en la contienda. Aunque hablen como si la indiferencia no causase influencia. Aunque hablen como si el karma existiera. Es la lucha de clases la que acaba justiciera. Es la lucha de clases la que acaba justiciera. Aunque hablen como si el karma existiera. Chavales en la red, hablando de acción, para que se pongan las botas y ejerzan la represión. Claro que tengo miedo a acabar esposado. No eres revolucionario si nada te has jugado. Otros van de eso y no se juegan nada. No están dispuestos a por esta darlo todo. Sé que con estas letras al Estado jodo y orgulloso de que nos escuchen hasta los mozos. Dando todo por la lucha, asistiendo a asambleas. Menos bellas, más charlas, dama de Casellas. Robando al rico para dárselo al pobre. Será que los que para comer tienen que mangar cobre. Y así va el pasotismo de mucha juventud. Con conciencia los barrios cambiarán de actitud. Si algunos colegas se perdieron en las drogas, exigimos autodefensa cuando sus leyes ahogan. Piedra, no la arrepienta. Gritamos lo que pensamos porque no hay tregua. Lo dijeron los grapos y recogemos su legado. Aspiramos a ser como Carmiña Cayetano. Lucha ejemplar como Gamonalo Cambíes. Llaman a esto democracia y al ponen régimen fíes. Ni me fío ni te fíes del Estado que te explota. Paso de botellones, yo prefiero Calebo Roca. Pasamos de botellones, yo prefiero Calebo Roca. Pasamos de botellones, preferimos Calebo Roca. Amor al oprimido, que esto llegue a tus oídos. A tus oídos. Adam Molotov. Gracias. La dinámica vemos que, aunque sea a veces un poco difícil de observar, vemos que en los pequeños núcleos locales, en pueblos, en barrios de las grandes ciudades, van surgiendo poco a poco núcleos antirrepresivos que facilitan la lucha y la coordinación entre las diferentes campañas que se están llevando a término, no solo en los países catalanes, sino a nivel del Estado español. Soy Nahuel, estuve en la cárcel casi 1 año y medio por el tema de la operación ICE. Fui creo que el único que permaneció en cárcel. El 4 de noviembre de 2015, si no me equivoco, nos detuvieron, a cada uno nos detuvieron en la casa de las familias que estuvimos. En concreto se nos acusó, no directamente no se nos dijo de los delitos de los cuales explícitamente se nos acusaba, pero se nos ponía pues eso, ¿no? Delitos de terrorismo. Lo más grave que pudimos oír era el tema de estragos, pero claro, en ese momento nosotros no teníamos mucho conocimiento a nivel de derecho penal ni nada por el estilo. Estragos, pero nosotros la verdad es que no sabíamos muy bien qué era eso. Nosotros abiertamente no éramos ¿cómo puedo decirlo?, un colectivo estrictamente político. Nosotros, más que todo a nivel musical, nosotros lo que hacíamos era pues generar pues dentro de la escena musical hardcore pues una alternativa pues más vinculada a movimientos sociales y era de donde nosotros veníamos. Nosotros no teníamos un componente político con una serie de, ¿cómo te puedo decir?, de proyecto político, sino era como un poco integrar, hacer barrio, pero desde nuestras perspectivas que nosotros como creíamos importantes, pues como que era la música, lo único que podíamos aportar era pues eso, ¿no?, esa dinámica que nosotros comprendíamos como algo musical, y por otra parte también pues hacer una serie de críticas a nivel general dentro de lo que veíamos en el fascismo en Madrid, pues con el abuso de las drogas. Llevamos de vida 5 años más o menos, y nuestro movimiento surgió pues
a raíz del cambio de estrategia de la izquierda abertzale, a raíz de todo eso se fueron extinguiendo, se fueron liquidando los tales como gestoras pro amnistía que existían antes, y bueno, se fueron sucediendo a otras plataformas como pudieron ser Rirat o Tantaz, y bueno, pues el planteamiento de estas plataformas se centraba más o menos en los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí veíamos un gran vacío de contenido político, veíamos que se trataba a los presos pues meramente en los derechos humanos, se centraba toda la acción en reivindicar sus derechos humanos, dejando de lado su realidad política. Lo que reivindicamos es la amnistía total para los presos políticos, que nadie tenga que arrepentirse de nada, ni traicionar a nadie, ni a compañeros ni compañeras, y reivindicamos también la vuelta de todos los refugiados, exiliados, exiliadas, sin ningún tipo de contraprestación, vamos. Que vengan libres, como militantes libres que son, con toda su dignidad, sin poner en ningún momento en entredicho, y esa es básicamente nuestra máxima, ¿no? El Socorreig Internacional es defineix com una plataforma lligada estretament a la lluita antiimperialista, al moviment revolucionari de classe obrera i per fer front a la recuperació de tots els drets i les llibertats democràtiques. El nostre objectiu és desenvolupar la lluita solidària amb la resistència, organitzar la lluita antirepressiva en la seva permanent denúncia contra el terrorisme d'estat i el feixisme i desenvolupar la solidaritat amb tota persona represaliada per raó de la seva lluita o idees anticapitalistes, antiimperialistes i antifeixistes, per anar teixint organització i consolidar una àmplia xarxa solidària capaç de fer front a la repressió. El Socorro Rojo, la diferencia es clara, preso político es toda persona que está en la cárcel por haber luchado contra el sistema. O sea, es clarísimo, da lo mismo ideología, da lo mismo que sea en una manifestación, da lo mismo. Es una persona que esté en la cárcel o haya sido reprimido por haber luchado contra el sistema capitalista, contra el sistema fascista, que haya luchado por, yo qué sé, por sus reivindicaciones nacionales, una persona que haya luchado por sus ideas políticas. Y eso incluye personas que estén dentro de una organización, gente que no esté en ninguna organización, que haya sido detenidas en manifestaciones, una persona de Twitter que sea reprimida por la libertad de expresión, un rapero que cante y que sea reprimido, ahí estamos, o gente que pertenezca a organizaciones políticas y armadas. O sea, esa es para nosotros la división que hay. Lo cual no significa que no haya un reconocimiento a la lucha de presos comunes que están en los módulos de aislamientos y de FIES, o que no se reconozca toda la problemática de que está habiendo con el tema de migrantes. Eso es otra historia, pero estamos hablando de presos políticos. Y a nivel general, justo cuando hablaban de tema político, una cosa que me di cuenta en la cárcel fue... A mí era como que me llamen o que me hablen de presos políticos, para mí era como... No sé, como que no, para mí era algo que me cabía muy grande, ¿no? O sea, como yo siempre he tenido en la cabeza que un preso político es alguien que está por muy encima, ¿no? O sea, era como alguien que de verdaderamente ha luchado muy fuerte. Entonces yo no me consideraba de esa manera, o sea, yo simplemente me había dado cuenta que la policía estaba haciendo una mierda totalmente chapucera, porque, o sea, y esto es grave y eso creo que en un momento se tendrá que mostrar una vez se acabe el juicio, pero... Una de las pruebas que tienen, por ejemplo, son videojuegos. Una de las pruebas que tienen son, por ejemplo, tweets que son de coña. O sea, uno de los tweets que utilizó la policía es que es Goku vive, la lucha sigue, como enaltecimiento al terrorismo. Y no es broma, o sea, la policía lo pone como eso. O sea, estoy hablando de Goku, de Dragon Ball Z. Y eso es una de esas cosas. O memes han utilizado como enaltecimiento al terrorismo. Que memes estúpidos, pero bueno, eso se ha utilizado, ¿no? Y una de las cosas que fue cuando empecé a ver los autos de prisión de la policía utilizaban y abiertamente como acusarme, habrían su militancia anarquista, su ideología anticapitalista, su ideología antisistema, o sea, eran esas acusaciones, o sea, directamente la propia instrucción, el propio juzgado me estaba diciendo que yo las razones por las cuales estaba en prisión era por ser anticapitalista. O
sea, las razones por las cuales yo estaba en prisión era por mi militancia anarquista. O sea, ellos dejaron claro. O sea, una cosa que a mí me sirvió personalmente fue cuando de pronto veía toda la parafernalia de que ponían por el tarado de Leopoldo López, de que era un preso político y todo ese tipo de cosas, y de pronto era, vale, ok, entonces me está diciendo que yo verdaderamente hay presos políticos aquí en España, que verdaderamente yo soy un preso político y verdaderamente esto es lo que está pasando acá. Entonces fue una de las cosas que me sirvió. O sea, no fue que yo llegase a esa conclusión, sino fue el propio juzgado, la propia represión la que me dijo, mira, te estamos metiendo aquí por tus ideas. Te estamos metiendo porque no tenemos pruebas suficientes, no tenemos ni siquiera pruebas viables ni nada por el estilo, entonces lo que vamos a hacer es construir en base a tu ideología la idea de que eres un terrorista. Y así me lo dejaron claro. Y así fue cuando me di cuenta que verdaderamente estaba en prisión por eso. Tardé, pero bueno. Palpable es, se hace la transición y pasa todo lo que venía del fascismo abierto, pasa a la transición. La audiencia cambia el nombre, el TOP, el Tribunal de Orden Público, se convierte en Audiencia Nacional. Y la represión contra todo el que lucha continúa. Y empieza toda la batería, la ley se promulga la ley antiterrorista, entonces empieza toda la batería de leyes. ¿Qué es lo que pasa? Mientras que la represión va ligada a la resistencia. Si la resistencia es grupos minoritarios que siguen así luchando y desenmascarando que es una falsa democracia y lo que es una continuación del fascismo, ¿qué pasa? Esos grupos va a ser una represión selectiva, porque se la pueden permitir. Cuando eso va aumentando, las leyes represivas van aumentando. Entonces empieza la famosa teoría de Garzón de vamos a hacer guiones. Entonces empiezan a hacer guiones, organización armada, política, juvenil, antirrepresiva, y ya va entrando todo el mundo dentro, digamos, de esa. O sea, hay gente que por pertenecer a una organización antirrepresiva se ha estado de entre 6 y 9 años dentro de la cárcel. Y eso está ocurriendo, o sea, no es ahora. ¿Qué pasa? A raíz del 15M y a raíz de toda la agudización de la crisis, los desahucios, cada vez ha sido más gente la que ha ido resistiendo. ¿Qué pasa? Que toda esa gente está entrando, digamos, dentro de la trituradora represiva, porque también les está afectando. Gente de manifestaciones, todo tipo, toda la gente que lleva una lucha de enfrentamiento contra el Estado va a encontrar el Estado represivo, se va a encontrar con la represión del Estado. Eso es así. Después, a la pregunta que tú decías, en este país las mayores leyes represivas no las ha hecho un gobierno de derecha, y no vamos a hablar de izquierda porque habría que poner lo que es el PSOE, pero ha sido el PSOE. El PSOE creó los GAL, que es una organización parapolicial, el PSOE hizo la dispersión de los presos políticos, y el PSOE legalizó toda una serie de medidas represivas como la famosa ley Corcuera, que debe su nombre al ministro del Interior. O sea, que no olvidemos, esto es un problema de Estado. De Estado. Gobierne quien gobierne, es que mañana puede estar Podemos o puede estar Izquierda Unida y esto va a ser lo mismo porque es una política de Estado. Y al que luche y se enfrente al Estado se va a encontrar con la represión. Eso es lo que tiene, con sus cuerpos represivos, con su audiencia nacional, que la pueden llamar juzgado de lo que quieras, pero va a cumplir el mismo hecho. Yo me acuerdo que nosotros llevamos denunciando que como ejemplo, ¿no? Nosotros llevamos denunciando que la Audiencia Nacional es un tribunal contra la represión, no de las organizaciones armadas, sino del movimiento de resistencia, de cualquier tipo de resistencia, lo estamos denunciando desde el año 77-79, 80-81, y seguimos. Entonces, claro, en ese momento era difícil ver, porque en más de una ocasión, gente que ha pasado por la Audiencia Nacional, me acuerdo en algún caso que se dio de ocupas y demás, que el argumento de esta gente era decir, es que nos están aplicando una ley que es para terroristas y nosotros no lo somos. Claro, tú te levantas del público y dices, vale, yo soy terrorista, o me acusan de terrorismo, ¿y qué pasa? ¿Que a mí me tienen que torturar? ¿A mí me tienen que condenar a 30 años? ¿A mí me tienen que machacar? ¿Esa es tu teoría? Por eso te digo que eso es peligroso. ¿Y qué ha pasado? Que lo que se ha demostrado después de 30 años es que la Audiencia Nacional, ahora no hay un problema de organizaciones armadas, y la Audiencia Nacional tiene más casos que cuando existían. Los sociales no han reconocido la lucha por la amnistía. Ese es el problema principal. Es ahora en estos momentos, en los momentos que se está agudizando, digamos, la represión, cuando empieza a haber una conciencia dentro de los movimientos sociales y de los movimientos, de que esa es una reivindicación que hay que empezar a asumir como una reivindicación propia.
Esto va así quiero decir, se empieza desde nada y después, durante la transición, tú ten en cuenta que los presos que han existido han sido presos demonizados y criminalizados. No éramos presos como tal, éramos terroristas. Y ha habido muchos grupos que no han pedido la liberación de los presos porque no se estaba de acuerdo con que se liberaran esos presos. Entonces la cuestión es ahora, digamos, es cuando empieza, al confluir todas las luchas, y es cuando empieza, digamos, a resurgir ese movimiento y a que cada vez sean más grupos y que surjan iniciativas como esto. Esto existe ahora, desde las jornadas por amnistía, ¿desde cuándo? ¿Desde hace 5 años? Que empezaron las primeras. Eso antes era impensable. Antes tú dabas una charla por la amnistía, yo estaba dando charlas en el año 99 y había 5 personas, 6. Ahora te puedes dar una charla y puedes encontrar entre 100, 50, 60, pero ya no baja de ahí. Que eso es un proceso lo que se está... Y yo creo que es un proceso que está relacionado, uno, con el desenmascaramiento de lo que ha sido la transición y que que cada vez la gente asume más de que aquí no ha habido ningún cambio, ha sido simplemente un cambio de fachada y ha sido una integración de partidos reformistas los que le han dado, digamos, esa legitimidad, pero lo que es la esencia no ha cambiado. Yo creo que eso es algo cada vez más evidente, porque ahora vas por ahí a cualquier sitio y dices, no, es que aquí esto es fascismo, y dice, hombre, bienvenidos al mundo real, ¿entiendes? Eso es una parte, y otra parte yo creo que también ha sido la agudización de la represión contra el movimiento en general, que se han visto, digamos, la necesidad, digamos, de llevar esa lucha y de desarrollarla y de asumir la liberación de los presos políticos, porque la liberación de los presos políticos es una realidad que está ahí, o sea que cada vez va a haber más, esto no va menos, sino va a haber más, y va a haber más de todo. Pero vamos, es que si lo mismo que hablar de la amnistía, hablar de la lucha, porque dime cuánta lucha ha habido durante toda estos últimos años. Es decir, ha habido un descenso grande del grado de movilización. Y la lucha por la amnistía está ligada, digamos, a la movilización general por toda una movilización contra el sistema capitalista, contra todas las lacras de ese sistema, ligada al resurgimiento del movimiento obrero. Es toda una... Digamos que es ahora cuando empezará a levantarse, se está levantando. Pero claro, poco a poco. Que golpeen a alguien, nunca se encuentre solo y se esté ahí presente para demostrar de que eso no es un hecho individual, sino que esa persona pertenece, digamos, es una persona que ha luchado y que nuestro deber es defenderla y estar ahí con ella. Pero que bueno, que si te encuentras solo también tienes que tener conciencia de que hay que continuar para adelante, ¿entiendes? Sí. Que no tienes que esperar a que seamos... La cuestión es pensar de que cuando seamos 100.000, qué guay, ¿no? Hay veces que solamente eres 10 y si crees en lo que estás haciendo, esos 10 tienes que continuar, aunque te encuentres más solo que la una, ¿entiendes? Y es otra cosa, tú puedes tener a 100 personas, 200, 300, las que quieras, pero cuando tú estés en la cárcel, cuando tú estés en un juicio, cuando tú estés en comisaría y te estén dando de hostias, estás tú solo. Eso tenlo en cuenta. Y va a ser tu conciencia y tu fuerza la que les va a vencer. Hombre, después, claro, si tienes un montón de gente y te apoyan y eso, pues hombre, eso es lo que tiene, a eso vamos, y eso es lo importante. Pero que la represión es algo que hay que asumir y que hay que saber que cuando uno se encuentra en una situación como esa, está solo. Tiene que ser la formación política para que cuando llegue el momento esa persona que tú has comentado de joder, qué miedo, ¿no? Al de mi al lado le han detenido, hostia, a ver si me va a pasar a mí también. Joder, pues tienes que saber que si estás ahí, pues te va a pasar. Y al que anda le pasa. Entonces la formación pues es para eso, para tener una conciencia y saber que vas a lo que vas. Y si no, pues te quedas en casa, porque igual molestas. Sí, claro. Se han aceptado cosas, pero que nunca ha ido en contra de la dignidad del colectivo de presos y presas políticas vascas. Pero lo que se está pidiendo ahora es otra cosa.
y que me lo vendan a mí como una amnistía en capítulos, pues no, las cosas por su nombre. Eso no es una amnistía. Eso es aceptar la ley penal enemiga y quedarte desnudo ante cualquier ataque que puedas sufrir, que no te vas a poder defender para nada. Porque ya digo, cualquier que le digas al carcelero de mierda de turno, te va a decir, te abro un parte. A ver, ahora sigue tu graduación. ¿Cómo lo haces? No puedes protestar para nada. ¿Cómo vas a mantener tu dignidad ahí dentro de las cárceles? Si tienes que pedir cualquier cosa por sanidad, por lo que sea, ¿cómo vas a poder alzar la voz? Luego ya cada cual que firme lo que quiera, por supuesto. Nadie de este movimiento le va a decir a fulanito o menganita que no sé qué. Tú, claro, por supuesto. Pero si firmas, sé consciente de que hay gente de que no va a firmar. Así que, por favor, si no quieres joder, deja que jodan los demás. No sé si me explico. Si tú quieres seguir esta vía, perfecto. Pero si hay mucha gente que va a seguir esta otra vía, no señales a nadie. Déjale, como a ti te dejaron seguir. Hostia. Entonces todo eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué significa aceptar la ley penal enemiga? Cosa que no se explica. Qui la fa la paga! Qui la fa la paga! Qui la fa la paga! Qui la fa! Qui la fa la paga! ¡Muerte a Espanya! 7 anys d'ocupació, 7 anys de resistència, de dolor ho pagareu! Pagareu pels vostres crims, pagareu pel genocidi, pagareu per ser espanyols, ni oblidem ni perdonem, terroristes espanyols. Qui la fa? Qui la fa la paga? Qui la fa? Qui la fa la paga? Qui la fa? Qui la fa la paga?